Aquí tenemos, son realmente ejercicios bastante clásicos. De hecho, hay uno que es muy interesante que no aparece, todavía no lo han preguntado en ningún examen. Nosotros, si nos da tiempo, lo vamos a hacer también por si nos lo preguntan en algún momento. En el Vale. primero, nos dan tres conjuntos no vacíos, A, B, C, dos aplicaciones que van de A en B y de B en C, con la idea de estudiar la composición. Y me piden probar alguna de estas implicaciones, que si la composición es inyectiva, entonces la función inicial es inyectiva, ¿vale? Pues vamos a ir escribiendo lo que significa cada cosa. Entonces, para probarlo, nosotros partimos de que esta composición F compuesto con G es inyectiva. Y queremos Esto probar. esto es un clásico, ¿verdad? Porque ya hemos Sí, sí. hecho, ya estoy viendo que más o menos Es un clásico, de hecho es que normalmente cuando uno estudia asignaturas de este estilo de lenguaje o de lógica o de conjuntos, aplicaciones, te lo suelen poner como una propiedad de las aplicaciones, ¿sabes? Y tú la demuestras por tu cuenta o te ponen una demostración. Aquí lo han puesto como un ejercicio, bueno, porque es bastante sencillito. ¿Qué queremos probar? Que F es inyectiva, ¿verdad? sí, ¿Qué hacemos nosotros? Normalmente partimos de imágenes iguales y vemos que los puntos son iguales, ¿verdad? es lo que hemos hecho en otros, sí. Exactamente, entonces, para ello vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, Vale. tenemos que f de x coincide, no me gusta llamarlo f de y, porque me gusta guardar las y para la imagen, que f de x coincide con f de x tilde, ¿vale? Vale. Quiero llegar a que x igual que x tilde. Eso sería la inyectividad de la f. Lo que yo sé es que la composición de f con g es inyectiva. Bueno, pues si f de x igual a f de x tilde, en particular, también tengo que g de f de x es lo mismo que g de f de x tilde, ¿verdad? Básicamente porque estoy calculando lo que vale la g en el mismo punto, ¿no? F de x es un punto A, f de x tilde es un punto B, que son el mismo, entonces obviamente g del A es lo mismo que g del B, porque el A y el B son la misma cosa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero esto me interesa a mí escribirlo de otro modo. Esto que he escrito yo como g de f de x, utilizando la notación de la composición, en realidad esto es f compuesto con g evaluado en qué punto. En aquí, Y este de aquí es f compuesto con g evaluado en qué punto. en X tilde. Vaya, y resulta que yo sé que la f compuesta con g es inyectiva, es decir, si f compuesta con g en un punto x coincide con f compuesto con g en un punto x tilde, entonces aquí podemos afirmar que por ser la composición de f con g inyectiva, ¿cómo son los puntos x y x tilde? El mismo. Pues x igual que x tilde. Pero si yo he empezado con f de x igual a f de x tilde y he llegado a que x igual a x tilde, es que la aplicación f como es. Inyectiva. Y eso es lo que quería demostrar. Por eso este es bastante sencillito. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la implicación del apartado B. Fíjate que ahora me piden que si la misma composición es sobreyectiva, es la G la que es sobreyectiva, no la F. ¿Vale? Entonces decimos, venga, en el B, para ver si G es sobreyectiva, queremos ver si, como estoy llamando X a las cosas que están en A, Y a las cosas que están en B y G va de B en C, pues voy a llamar Z a las cosas que están en C, ¿verdad? Vale. Si para todo Z del conjunto C existe un elemento Y del conjunto B tal que
g de y es igual a z. Esa es mi pregunta, ¿verdad? Esto es lo que me gustaría ver si es cierto, si puedo encontrar este elemento y, ¿vale? Pero nosotros ¿qué sabemos? Sabemos Que, que F compuesta con G es sobreyectiva. exactamente que esta f compuesta con g es sobreyectiva. ¿Y eso qué significa? Significa que para todo elemento z de la composición, si f va de en A en B y g va de B en C, la composición de f con g comienza en el conjunto A, ¿verdad? Y tiene como conjunto final el conjunto C. Por lo tanto, para todo z del conjunto C, existe un elemento X del conjunto A tal que la composición de f con g evaluado en X me da el Z, ¿verdad? Ya decimos, espérate, porque esta composición voy a desglosarla, la voy a desarrollar. En vez de escribirlo como f circulito g, voy a escribirlo como g de f de x. Y eso es igual a z, ¿verdad? Pero si x es un elemento del conjunto A, f de x es un elemento de qué conjunto. Eh, Esta f de x pertenece al conjunto B, ¿verdad? Espera, que me he perdido. ¿No? Si la F f, de A en B. la f va del conjunto A en el conjunto B, F de X pertenece a B, sí. Vale, ya lo he ¿vale? encontrado. Entonces basta tomar, piensa que yo necesito un elemento y que esté en B. De modo que g de ese elemento me dé z, ¿verdad? Y aquí yo siempre puedo encontrar un x de modo que tengo f de x. ¿Y f de x dónde está? En el En conjunto B. B. Pues entonces basta tomar ese elemento y precisamente como f de x, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué tenemos? Siempre puedo encontrar un elemento y del conjunto B, de modo que g de ese elemento y me da el z. Lo que Claro, tengo que y hacer es tomar... tendría un Dime. montón. Nada, que tendría un montón de elementos que te dan Z de imagen. Ujú. Bueno, no Eso. sé, depende de cuántos haya con las X, a lo Ya, mejor. ya. Pero por lo menos hay uno, que es lo importante, ¿de acuerdo? Mm. Que es ese f de x, porque el x está fijo, ¿vale? No son todos los f de x. Es como tú dices, tengo que buscar el y. Vale, tú sabes que hay un x, coges ese x, le haces f de x, pues ese es tu valor y. Ya está, ya lo he encontrado. ¿Que a lo mejor hay más de uno? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, no lo sé. Lo importante es que por lo menos hay uno. Fíjate que este Vale. ejercicio únicamente hace estos dos apartados. Y esos son 2,5 puntos del examen. Sí que si le tienes dominio te lo hace en 5 minutos. Exactamente. Venga, siguiente. Aquí. Me dan un conjunto X no vacío y una aplicación que va de X en X. ¿Y esta aplicación cumple qué? Cuando compongo F con F con F tres veces, me vuelve a dar la aplicación F. Y me piden probar que F es inyectiva si y solo si la F es sobreyectiva. Ahí podemos plantear varias formas de hacer esto. Uno dice, oye, si yo a lo mejor no tengo mucho control, tengo que probar un sí solo sí, ¿verdad? Para los dos lados. Entonces voy a hacerlo por doble implicación. Es decir, vamos a probarlo por doble implicación. ¿Cuál quieres hacer primero? ¿Inyectiva implica sobreyectiva o sobreyectiva implica inyectiva? Lo que quieras, me da igual. ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Vamos de izquierda a derecha, Venga. que es nuestro sentido más normal. Entonces,
¿Qué hacemos? Partimos de que f es inyectiva, ¿verdad? Entonces, sea f inyectiva. ¿Queremos probar? Que f es sobreyectiva. Es decir, aunque sea x y x, voy a llamar x minúscula a los elementos del conjunto original y voy a llamar y a los elementos del conjunto final, ¿vale? Por distinguir. ¿Yo qué Vale. quiero ver? Para que sea sobreyectiva, que para todo elemento y del conjunto al que llega, es que es el mismo conjunto. Bueno, vale, pero vamos a llamarlo y por distinguir. Existe un elemento x del conjunto de partida tal que f de y es igual a x, ¿verdad? Uy, borra. Ya no sé ni lo que digo. F de x es igual a y. ¿De acuerdo? Eso es lo Vale. que yo quiero ver si es cierto. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿O cuál es el elemento x que yo tengo que buscar? Nosotros podemos usar la inyectividad. Hay dos cosas que tengo que usar. Tengo que usar que la f es inyectiva y tengo que usar que la f es lo mismo que componer la f con la f con la f. ¿De acuerdo? F de F de F. Exactamente. Bueno, pero la inyectividad es considerar La pregunta que es, ¿cuál es el elemento x que yo debo elegir? Para que ese elemento x me dé y. Eso es lo que yo debo averiguar, ¿vale? Vale. Entonces, A ver. supongamos que f de x es igual a y. Entonces, también tengo que f de x es igual a f de y, ¿verdad? Porque si los dos elementos son el mismo, cuando tomo imagen, estoy calculando la imagen del mismo elemento, ¿verdad? Entonces me da el mismo número, obviamente. Sí, pero la composición no la haces directamente. O sea, primero hace una y luego hace otra. Es que, como veo que has puesto F de X, no tendrías que poner F de F de F de X. Bueno, lo he hecho en un paso. Ahora digo, puedo aplicar otra vez f, ¿verdad? Porque estas dos cosas como son iguales, ¿no? Vale. Entonces, Sería F de F de I, ¿no? exactamente, entonces aquí me quedaría f de f de f de x, y es 1, 2, 3, 1, 2, 3, igual a f de f de y, ¿vale? Y entonces decimos, espérate, porque es que resulta que esto de aquí, ¿quién es? Cuando tú Eso hagas sí. f con f con f, es lo mismo que hacer simplemente F. una vez f. O sea que esto, ¿quién es? F de x, X. ¿verdad? Sí. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que f de x es igual a f de f de y, ¿cierto? Sí. Pero, Pero F de Y tú no sabes. Bueno, pero, puedes decir que es F menos uno de X. No, bueno, F eso, de Y es X, ¿no? pero no me importa ponerlo así. F de Y no sería X. Eso es lo que vamos a ver, precisamente. ¿Por qué? Porque la f como es. Inyectiva. Entonces, como la f es inyectiva, resulta que si f de algo coincide con f de algo, por ser inyectiva, esos dos algo como son iguales. Igual es. Lo que hay dentro de esta f, que es la x, coincide con lo que hay dentro de esta f, que es f de y.
que es lo que he puesto yo al principio. ¿Vale? Entonces, el Y lo conoces. ¿Has encontrado el X? Sí, ¿quién tiene que ser el X? La F F de de Y. Y. Oye, ¿y si yo, sea cual sea el Y, siempre encuentro mi elemento X? Es que entonces mi F como es. Sobreyectiva. Pues ya tenemos una implicación probada. ¿Vale? Ahora vamos a hacer para la contraria. Venga, nos venimos ahora con la otra implicación. Y decimos, bueno, pues ahora No puedes recorrer los mismos pasos pero yendo para atrás. no porque tú aquí usas la inyectividad, ¿verdad? Sí, para llegar a que X es igual a F de Y. Pero yo no puedo decir para la contrario como veo. Es un razonamiento muy similar, pero no es exactamente un sí, solo sí. Sí, porque tú no puedes partir de X igual a F de Y, puesto que eso ha llegado siendo inyectivo, ahora es Me refiero porque sobreyectiva. ahora, por ejemplo, para darle la vuelta a esta aplicación sería usar la inyectividad y no puedo dar la vuelta si no es inyectiva, Claro, ¿vale? sí, sí. Entonces decimos, bueno, pues ahora partimos de que f es sobreyectiva, es decir, ahora parto de que para todo elemento y del conjunto X existe un elemento X perteneciente al X mayúscula tal que la f de X es igual a Y. Y queremos ver que f es inyectiva. Bueno, pues partimos. Para estudiar la inyectividad, ¿qué hacemos? Parto de dos f de x que tienen la misma imagen, ¿verdad? Que f de x coincida con f de x tilde, Tilde. ¿vale? A ver si de algún modo consigo llegar a que x coincide con el x tilde. Eso es lo que a mí me gustaría demostrar, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Cómo podemos hacerlo? Con la composición, ¿no? Ujú. O sea, tú sabes que F es F compuesta Claro, tú de... dices, si esto es f de x, ¿verdad? Entonces yo qué sé. Que aquí cuando componga de nuevo, ¿verdad? F de f de x, eso es f de f de de X x tilde. tilde, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué más? Vuelvo a componer, ¿verdad? Ujú. Y entonces tengo que f de f de f de x coincide con f de f de f de x tilde. Y lo que nos dice la definición es que cuando aparezcan tres f es lo mismo que poner solamente una f. F de x. Y aquí como aparece f, f, f de x tilde es lo mismo que poner simplemente una f. Dice, vale, entonces he llegado a que f de x igual a f de x tilde. Lo mismo que tenía. Pero eso ya lo sabía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo conseguir llegar a que el f de a que la x coincide con la x tilde? Eso es lo que me falta a mí ahí. Hay una cosa que no hemos usado todavía, ¿verdad? Que F es, de X es igual ahí. claro, yo no he usado la inyectividad, ¿cierto? O sea, no, No, no he usado la sobreyectividad, ¿verdad? no. Entonces, decir, vamos a hacerlo con la sobreyectividad. En lugar de partir de f de x igual a f tilde, vamos a partir de que mi función es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Si usamos la sobreyectividad
de f dado un elemento y perteneciente al x, existe otro elemento, vamos a llamarlo ahora x gorrito, ¿vale? Del x tal que y es igual a f del x gorrito, ¿cierto? Eso es lo que yo sé. Sea cual sea el elemento y del x mayúscula, hay un x gorrito, de modo que y coincide con f de x gorrito. Pero entonces, también se verifica que f de y coincide con f de f del x gorrito, ¿verdad? O lo que es lo mismo, ¿eso qué significa? Que de nuevo, f de f de y coincide con la f de la f de la f del x gorrito, ¿verdad? Y por la definición sabemos que esto quién es. F de x gorrito simplemente, ¿cierto? ¿Y qué pasa entonces? Eh, Si nos fijamos, lo que está ocurriendo aquí es que entonces yo parto de que f de x coincide con f de x tilde, ¿verdad? Pero f de x es un elemento que ¿dónde está? en la f de x. F de x es un elemento en x que es mi y, ¿verdad? Por así decirlo. Yo puedo llamar a este elemento y, ¿verdad? ¿Y yo qué sé entonces? Sé que existe otro elemento, ¿verdad? Es decir, de aquí que deduzco entonces que existe un X gorrito tal que puedo expresar este Y, este f de X, como f de ese X gorrito. ¿De acuerdo? Y aquí, Un igorrito. exactamente, puedes Sencillito. decir, oye, pues si este sí que lo llamas y tilde, entonces, ¿qué está diciendo? Que existe un X gorrito gorrito del X tal que puedo expresar este y tilde que es f de x tilde como el f del x gorrito gorrito, por así decirlo, ¿vale? Pero hemos visto una relación que existe entre estos elementos, ¿verdad? Y es que conforme uno va aplicando aquí, si quieres puedes volver a aplicar aquí la composición, ¿verdad? ¿Qué vas obteniendo? Que cuando aquí vuelvas a tomar la f, ¿qué te queda? Que La f f de de Y f de solo. f de y, eso simplemente una vez f de y, ¿verdad? Que eso coincide con la f de la f del x gorrito. Y aquí terminas el ciclo que habías comenzado aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo probar la inyectividad? Dice, porque claro, aquí lo único que está diciendo es que si yo empiezo de f de x igual a f de x tilde, vale, que este f de x coincide con otro f de x gorrito. Y que este f de x tilde coincide con otro f de x gorrito gorrito. Pero ¿cómo consigo probar yo precisamente que este x es el mismo que este x tilde? ¿Cómo llego yo a eso? A esa igualdad entre el x y el x tilde. Eso es lo que a mí me falta, por así decirlo. ¿Vale?
Porque lo que nosotros queremos ver precisamente dice, bueno, ¿y si no lo planteo para el X y el X tilde, sino para los Y y los Y tilde? O si quieres, ¿qué pasa si empiezas en puntos distintos? Tú querrías ver si las imágenes son distintas o no. También lo puedes plantear así, es decir, en lugar de comenzar por bloques iguales, podríamos decir, si partimos de dos elementos X y X tilde que estén en el X con el X distinto del X tilde, queremos estudiar sus imágenes. Es decir, ¿yo qué querría estudiar? Querría estudiar cuánto vale el f del x, ¿verdad? Y cuánto Correcto. vale el f del x tilde. Y eso Pero es tú lo dices, mismo porque puesto que es sobreyectiva, ¿no? lo que decimos es que, mira, hay un f de x que es un elemento del, es un y, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que sabes es que existe un x gorrito del x tal que el f del x coincide con el f del x gorrito. Y entonces, este elemento y resulta que también es este f de Aquí gorrito. x gorrito. Y si tú partes de tu f de x tilde y dices, ah, vale, este sería mi elemento que llamo y tilde, yo sé que también existe un cierto x gorrito gorrito del x tal que el f del x tilde coincide con el f del x gorrito gorrito. Y entonces aquí puedo escribir f del x gorrito gorrito. Lo importante de estos elementos es que entonces cuando yo vaya componiendo varias veces entre sí los elementos, hasta 3 veces, ¿qué me va a quedar de nuevo? La F. La f. Es decir, que entonces cuando yo coja aquí y diga, vale, pero es que entonces, ¿quién es el f de esto de aquí? ¿Quién sería el f del f de x? FDI. Esto sería el f de y. ¿Y quién sería el f del f del x tilde? Sería el f del y tilde. Y ahora, ¿quién sería este elemento cuando vuelvo a estudiar la composición y añado otra f? Cuando tengo f de f y tengo tres f's, ¿qué me queda? Que esto sería F de simplemente X la f de x es y igual a aquí me F de F. quedaría la f de... FDI. Exactamente, Y abajo F de X gorrito igual a F de FDI gorrito. exactamente. Pero hay una cosa y es que resulta que f de x es alguien, ¿verdad? F de x es lo que yo he llamado Y y, ¿verdad? Y esto es lo que yo he llamado el y tilde. Entonces, si parto de elementos x distintos de x tilde, ¿pueden ser el y distinto del y tilde? si partes de elementos distintos, pues, si son lo mismo es porque es sobreyectivo. No, 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 Exactamente. no, no, no. A ver, espera, que si lo he dicho bien ha sido sin querer. Lo que queremos ver es, o bien que si el x es distinto del x tilde, que entonces Me el salga la f misma de x imagen. sea distinto del f de x tilde, ¿vale? O que si el f de x coincide con el f de x tilde, Ah, claro, sí, porque estamos yendo a la inyectividad, sí, sí. exactamente,
entonces la x tiene que ser igual al x tilde. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos probar. ¿Vale? Entonces decimos, vale, ¿qué tenemos que hacer nosotros básicamente? O bien intentamos partir de imágenes iguales y ver que los puntos tienen que ser el mismo, o bien podemos intentar partir de puntos distintos y ver que las imágenes tienen que ser distintas. Las imágenes son estos elementos y e y tilde. Claro, si el y, si no ocurriese lo que yo quiero, ¿verdad? Si el y fuese igual al y tilde, entonces ¿qué pasaría? Que cuando nosotros vamos componiendo dice, vale, si el y es igual que el y tilde, el f de y coincide con el f de y tilde, ¿verdad? Claro, y entonces X Y sería entonces aquí igual que cuando X volvemos a tilde. componer, vamos llegando a que estos elementos terminan coincidiendo entre sí. Claro, pero tú ahora mismo no sabes si son lo mismo, porque tú has partido de que X es distinto de X tilde. Y has llegado a que Y es distinto, bueno, no lo sabes. Eso es lo que yo quiero probar, que son distintos. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo, como tal. Habría que poner, yo buscaría poner la I en función del I tilde de alguna manera para comprobar que son distintas. Exacto. Bueno, eso es una idea, intentar ver esta relación, claro, con estos elementos, o bien con el f de x gorrito que teníamos aquí, o con el f de x gorrito gorrito, para ver si hay alguna relación. Y dice, bueno, es que a fin de cuentas lo único que sé es que esto es otro elemento y, Sí, ¿vale? El tema es, ¿a dónde puedo llegar yo cuando compongo tres veces? Pues la única cosa que puedo hacer es componer tres veces y usar la sobreyectividad. Eso es que es sí. la única cosa que yo puedo estar haciendo aquí todo el rato. Entonces, ¿cómo podemos jugar con estos elementos para poder llegar a la inyectividad? Teniendo en cuenta este objetivo, que tengo que tratar de llegar a este x de x tilde. La ¿Cómo verdad que no podemos sé. intentar hacer eso? Pues Eso es con lo que yo quiero jugar. Entonces, fíjate en lo siguiente, a ver si nos sale rápido. Yo sé que f de f me da la propia f. Entonces, si yo parto de que f de x coincide con f de x tilde, ahora tengo elementos que están en y, ¿verdad? Por así decirlo. Que están en la imagen, ¿no? sí, sí. Pero este elemento también está aquí en el comienzo. Entonces, cuando yo hago El f, elemento te refiere al X y al X tilde, ¿no? exactamente. Entonces, cuando hago f de x, esto coincide con el f del f del x tilde, ¿vale? Lo que pasa es que yo puedo interpretar que si cojo un elemento x, esto me da un elemento f de x, ¿verdad? Mm. Pero en particular este conjunto x y este conjunto x son el mismo. Entonces también puedo decir que este elemento x, en lugar de tenerlo aquí, lo tengo aquí en el comienzo, ¿verdad? Sí, ¿Y eso qué significaría? Significaría que para todo elemento que yo coja de aquí a la derecha, que es este f de x, existe otro elemento de aquí, de la izquierda, de modo que para este, lo que estamos diciendo es que para este elemento de aquí, por la sobreyectividad, ¿verdad? Si lo veo como un elemento del espacio al que llega, también lo puedo ver como un elemento del espacio de partida, ¿verdad? Entonces sí, aquí puedo claro. decir que existe un elemento que esté aquí, ¿verdad? Un X gorrito perteneciente a mi X, tal que el F del X que está aquí sea igual que el F de X tilde. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es si el X, bueno, aquí fuera, la pregunta es si este X gorrito
coincide con esta X. Eso es lo que tú te quieres plantear básicamente. Si fuesen iguales tendríamos la inyectividad, ¿verdad? Claro. Si fuesen distintos, no tendríamos la inyectividad, ¿cierto? Entonces yo quiero ver que este X con este X gorrito son iguales. ¿Vale? Ujú. Entonces, modo más sencillo y directo para estudiar la inyectividad, o sea, o para estudiar qué subjetividad implica inyectividad en este ejercicio, es fijarnos en el comportamiento de esta composición que tenemos aquí. ¿Por qué? Si en lugar de ponernos a ver todos estos casos que aquí tenemos, nos fijamos en esta composición. Recordamos que había un teorema en clase, en la parte de teoría, que me permitía afirmar cuándo aplicaciones que se componían entre sí eran sobreyectivas, ¿verdad? Pues no me acuerdo, pero sí. Fíjate que esto lo puedes interpretar del siguiente modo. Si yo hago f, la composición de f, y eso se lo aplico a un elemento f de x, ¿eso quién te da? El elemento, F de X. ¿vale? ¿Y eso qué significa entonces? Que cuando tú estás componiendo la f con la f, ¿eso qué aplicación es en realidad? F. No, Bueno, F compuesta con F. es F de quién. F de X. Es si aquí tienes una cosa y te devuelve la misma cosa, es que esta composición, ¿qué aplicación es? La aplicación identidad, ¿verdad? Ah, ¿Cierto? Porque coge aquí un elemento y me devuelve el mismo elemento, ¿verdad? vale, vale. ¿Y eso qué significa? Que entonces aquí, ¿quién es f de x? F de X, la identidad. El elemento x. ¿Y quién es f de x tilde? El elemento x F tilde, de ¿verdad? X. ¿Y qué tenemos entonces nosotros? Que el x coincide con el x tilde, ¿no? Y si parto de que f de x coincide con f de x tilde y llego a que x igual a x tilde, mi aplicación ¿cómo es? Inyectiva. Ahora, si nos fijamos en este comportamiento, la otra idea es jugar con estas composiciones. Porque la otra opción era recordar que inyectividad y sobreyectividad la podíamos definir viendo cuándo podía componer mi f con una cierta aplicación a izquierda o derecha y me daba la identidad, ¿verdad? Sí. Entonces aquí lo que estoy diciendo básicamente es que si yo tengo aquí estas composiciones, ¿verdad? Lo que estoy viendo agrupando por la izquierda es que cuando hago f de f y aplicado al f de x, eso me da siempre el f de x, es decir, la f con la f es la identidad, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué significa? Que si tú te fijas en esta f, dices, ah, es que la compongo a la izquierda por una cierta función y me da la identidad. O si te fijas en esta f y la compongo a la derecha por una cierta función que es la f me da la identidad. Es decir, la aplicación es inyectiva y es sobreyectiva. ¿De Ah, acuerdo? Viendo con quién estoy componiendo a izquierda o derecha de esa aplicación. Que era, no sé, una proposición que vimos con una H y una G. vale. ¿Vale? Muy bien. Venga, este ya está. Ahora, siguiente. Estos ya son del libro, no son de exámenes. Estos Sí, son este sí un está poco en el más libro. sencillitos. Yo aquí le Dominio. calcularía el dominio como se hace en bachillerato de toda la Exactamente, vida. porque curiosamente, mmm,
realmente no lo hemos llamado dominio, lo he llamado conjunto inicial de mi aplicación. Lo que pasa es que luego te habla de que cuando el conjunto inicial no esté especificado, lo puedes llamar conjunto inicial o dominio y tú tratas de coger el mayor conjunto inicial sobre el cual puedes definir a tu función. ¿Vale? Entonces, para el apartado A, ¿quién sería el dominio que escribimos D o M Pues de todo esta R, aplicación F? pues todo R menos el -2, el 1 y el -1. Vale, sencillito. Menos 2, 1 y menos 1. ¿Y en el B? ¿Cuál es el El, dominio de mi G? pues sería, eh, a ver, tiene el -1 y el 1 que te dan 0 ¿Vale? ahí. Cuando no lo sepamos ver directamente decimos, mira, yo lo que sé es que van a ser conjuntos, aquí medio que, ¿no? DR. ¿Por qué DR? Bueno, porque el mayor conjunto sobre el cual podemos trabajar. ¿Y por qué la X no es un número complejo? Porque entonces la escribiría como Z. Son manías de los matemáticos, ¿no? Pero bueno, tampoco está tan claro, ¿no? Es el conjunto de los R tales que 1 menos X al cuadrado es como mayor o igual que 0, ¿verdad? Sí, Eso significa que X al cuadrado tiene que ser menor o igual que 1. Y eso me da el intervalo cerrado en -1 y cerrado en 1. Para el C tengo un logaritmo. Y lo que yo sé es que siempre que tenga un logaritmo de lo que sea, tiene que no ser puedo mayor tener que logaritmos 0. ni de 0 ni de números negativos. Exacto. Entonces son los X pertenecientes a R. Tal que X sea mayor que, tal Ojo, que X al cubo menos X sea mayor que exactamente 0. mayor estricto que 0. Dice, bueno, es que esto en realidad yo lo puedo descomponer como X que multiplica a X cuadrado menos 1. Entonces hay dos opciones. Las dos opciones son o X y X cuadrado menos 1 son los dos mayores que 0. Claro que dice, si el X es mayor que 0, eso me da el conjunto 0 abierto más infinito. Y que X cuadrado menos 1 sea mayor que 0, me da el conjunto de menos infinito hasta menos 1 unión de 1 hasta más infinito. Pero como es la intersección, ¿verdad? ¿Qué conjunto me queda? Desde De, 0 infinito. de 1 a más infinito, De ¿verdad? 1 más infinito, sí. Pero la otra opción es que no sean los dos positivos, sino que sean los dos negativos. Si x negativo me da el intervalo menos infinito 0, mientras que si x cuadrado menos 1 es menor que 0, ¿qué intervalo me da? El menos 1, 1, ¿verdad? Y entonces, hombre, lo pondríamos por orden. Tendríamos primero el intervalo que está a la izquierda, que sería la intersección de estos dos, ¿qué intervalo te da? Menos 1 abierto, coma 0, ¿verdad? Unión, el de arriba me daba el 0 más infinito. ¿Sí? Sí, Y ahora ya por último en el D, esto es una T de X, el dominio de T, G, H, G, tendría que venir ahí, pero bueno, sería los X pertenecientes a R, tales que, por un lado, lo que haya dentro de la raíz, que es este X cuadrado menos 1 entre el 4 menos X pero cuadrado tiene que ser mayor esto o igual que 0. es un ejercicio entonces de bachillerato simple. Sí, sí. Para que repase las funciones elementales. Ah, El vale. denominador, el 4 menos x cuadrado, tiene que ser distinto de 0. Para que un cociente de cosas sea positivo pueden pasar dos cosas. Que las dos sean positivas, es decir, x cuadrado menos 1 mayor o igual que 0 y el 4 menos x cuadrado mayor o igual que 0. ¿Y eso qué nos da? Nos daría por un lado x cuadrado mayor o igual que 1, ¿verdad? Y x cuadrado menor o igual que 4. ¿Y eso qué intervalo me da? O bien estoy en el intervalo 1,
2 o estoy en intervalo -2, -1, ¿vale? Mientras que si lo hago al revés y cojo que x cuadrado menos 1 sea menor o igual que 0 y 4 menos x cuadrado sea menor o igual que 0, ahora tendría que este pasa sumando, es decir, el x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 4 y este pasa sumando, el x cuadrado tiene que ser menor o igual que 1. ¿Y esto qué intervalo es? ¿Hay algún punto que cumpla que al No, cuadrado es más grande que 4 pero más chico que 1? no. Pues el conjunto vacío, ¿verdad? Realmente, si somos muy precisos, como aquí hemos puesto menores o iguales, aquí puedo poner no paréntesis, sino corchete. Es decir, pondría corchete en -2, corchete en -1, corchete en el 1, corchete en el 2. Y entonces, ahora teniendo en cuenta que 4 menos x cuadrado tiene que ser distinto de 0, es decir, no puedo tomar No, ni el valor pero 2 ni el valor -2, claro, el menos b y pondría el 2 va con paréntesis. exactamente abierto en el -2, corchete en el -1, unión, corchete en el 1, abierto en el 2. ¿Vale? Venga, Ah, siguiente. pues yo pensaba que te iba a tener relación este ejercicio con... No, este es sencillito. ¿Vale? Pues no, es como el bachillerato, sí. Sí, sí. Ahora sí empezamos con conceptos nuevos, aunque son funciones más sencillas. Aquí decimos, vamos a ver cuáles de estas funciones son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en el primero, me dan f de x igual a ax más b. Si no me dicen dominio, tengo que asumir que es el mayor subconjunto de R donde la función está definida. Pero En son este caso, polinomios, todo R. exactamente, mi función va de R en R. Lo digo porque en otros ejemplos sí me han definido los valores de X, ¿vale? Si Ah, no que me te han dado dicen un nada, dominio ya limitado, ¿no? Por ejemplo, desde exactamente, el 1 al 3 o cosas así. exacto. Esta función de R en R es inyectiva, es sobreyectiva, es biyectiva, ¿qué creemos? Pues inyectiva es Vale, ¿por qué? porque a un polinomio si tú le das un valor te va a dar siempre uno distinto. Claro, lo que estamos diciendo es, supongamos que tengo un f de x que coincide con f de x tilde. Claro, eso significa, por definición de f de x, que a por x más b Tiene que coincide ser con igual, a por x tilde, ¿no? tilde más b. Pero entonces yo puedo eliminar las b's y me queda a por x igual a por x tilde. Pero es que además sé que la a como es. Me han dicho que a es distinta de, De cero. entonces puedo dividir entre a y me queda que la x igual a x tilde. Entonces sí que es inyectiva. Y para ver si es sobreyectiva, Pues parte. tenía que ver si para todo elemento y hay un x de modo que y es igual a f de x, ¿verdad? Decimos, bueno, pero es que ¿quién es f de x? Y es igual a por x más b. Pero es que entonces el b que está sumando lo puedo pasar restando y decir que a por x es igual a y menos b. Pero es que entonces, como el elemento a es distinto de 0, puedo dividir todo entre a, ¿verdad? Y decir que x, ¿quién es? Y menos b y todo eso dividido entre a, ¿verdad? Sea cual sea el y que a ti se te ocurra, yo he encontrado un x de modo que f de x sea y. Sí, este elemento de aquí precisamente. Entonces, también es sobreyectiva. Si es sobreyectiva y es Inyectiva. inyectiva, en particular, puedo afirmar que es biyectiva. Todas las funciones polinómicas son biyectivas, ¿no? No. ¿No? De hecho, aquí en el B tenemos un ejemplo. ¿Qué Hay pasa en el uno, ¿no? B?
no lo quites, que estaba... Sí, sí, perdón. A ver, AX más B. Ah, vale. Entonces, en el b, ¿qué pasa? Que ahora me da la función p de x igual a x cuadrado más b, ¿verdad? Si no me dicen nada, asumo que g va de r en r, ¿cierto? Entonces, ¿es inyectiva? Ah, claro, porque cuando tienes un cuadrado, por ejemplo, el -1 y el 1 te Exactamente. va a dar la misma imagen. Es que si yo me basta dar un contra... Si lo veo claro, no hace falta que empiece a ver si g de x igual a g de x tilde y no digo, no, mira, es que yo cojo g de 1 y resulta que esto me sale a por 1 al cuadrado más b, que esto es a más b. Pero es que calculo g de menos 1 y esto me sale a por menos 1 al cuadrado más b igual a más b. Y resulta que a más b es igual a más b, pero obviamente uno es distinto de menos uno, ¿verdad? Entonces, no es inyectiva, ¿cierto? Claro. ¿Y es sobreyectiva? Pues has partido de un mismo A más B. Bueno, has partido de 1 menos 1 y ya haga lo mismo, pues sí tiene que ser sobreyectiva. ¿Seguro? Vamos a ver. Tú dices, para que sea sobreyectiva, sea cual sea el y que a ti se te ocurra, tiene que haber un x que te dé ese y, ¿verdad? Sí, Vamos a coger el elemento b menos 1 y vamos a ver si eso es igual a g de x. Claro, para eso, ¿qué tendría que ocurrir? ¿por qué Que, has cogido B menos 1? ¿eh? ¿Por qué has cogido B menos 1? Ahora lo vas a ver. Claro, Porque, es que aquí, estas son las cosas que me dan rabia. porque, hombre, ¿cuánto vale g de x? A X cuadrado más B. Para hacer la identidad notable y que se vaya de alguna manera o lo que sea, ¿o qué? Exactamente, vamos, de hecho, si uno quiere, en lugar de poner b menos 1, puedo hacerlo mucho más fino y decir, voy a coger b menos a. Porque entonces, claro, si b menos a es igual a x cuadrado más b, la b se me simplifica con la b, ¿no? Y me queda ax cuadrado igual a menos a, ¿no? Lo que yo sé es que la a como es. Distinto de cero, ¿verdad? Entonces puedo simplificar la a y ¿qué me queda? Que x cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿cierto? Sí, Y en r, x cuadrado puede valer menos 1. no. Claro, lo que yo he dicho ha sido decir, es que cuando yo dibujo la gráfica de ax cuadrado más b, como hay un más b, yo sé que esto está, hay dos opciones posibles. Me da igual que el b sea positivo o que el b sea negativo, ¿de acuerdo? Vamos a dibujarlo, por ejemplo, positivo, ¿no? Sí, que O va para vamos a arriba. dibujar todas las opciones, vamos a dibujar también la opción del b negativo. Entonces decimos, si el a es positivo, ¿cómo es la parábola ax cuadrado más b? Es esta parábola, ¿verdad? Bueno, el vértice estaría en el cero, ¿no? No, estaría en el b. Cuando la x valga 0, a por 0, 0 más Ah, b. sí, 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 menos B partido 2. Esto sería si la a es positiva, mientras que tendríamos la otra verdad, que sería esta de aquí, que es ax cuadrado más b, si la a es negativa, ¿cierto? Pero también lo puedo dibujar cuando el b es negativo. Es decir, bueno, es que también puedo tener esta parábola así, ¿verdad? Que sería la ax cuadrado más b, si el a es positivo. Y ya por último puedo tener esta de aquí, el ax cuadrado más b, si el a es negativo, ¿verdad?
Entonces, básicamente, con este b menos a, lo que estoy diciendo es que ¿qué elemento estoy eligiendo? Estos son los elementos que están a altura b, ¿verdad? Si el a es positivo, al restarle a, que estoy yéndome a un punto que está por debajo, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿corta por debajo a la gráfica azul? No, ¿verdad? No, no, no. Pero si fuese el caso morado, el a es negativo. Entonces, ¿qué hace b menos a? Al restarle al algo negativo se lo está sumando, ¿verdad? Entonces está, en vez de estar en este punto, subes para arriba, ¿cierto? Y arriba cortas a la cosa morada, No. entonces no hay solución, ¿verdad? Por eso he dicho, al b, que es el vértice, le subo un poquito o le bajo un poquito. Y así me garantizo que no es sobreyectiva tampoco. ¿Se Vale. entiende? Sí, sí. En el C, ¿qué crees? ¿Que sí o que no? Pues si sacas factor común y se te queda un x cuadrado, vas a tener la misma historia con la inyectividad, ¿no? No sé, Entonces, así pensando rápido, ¿sabes? Dices, sí, eso es lo mismo que decir x por ax cuadrado más b. Entonces estamos hablando de que por un lado tiene x y por otro lado tiene x cuadrado más b y el ax cuadrado más b tenía el problema de inyectividad. Por eso digo que a lo mejor no. entonces, ¿qué creemos? ¿Que sí o que no? Que no, yo pondría un contraejemplo, por Vale. ejemplo. Pondría Entonces, bueno, es que está el cubo, tío. Es que ya. No, porque claro, es que un elemento al cubo, si pones el uno y si pones el menos uno sí que te da distinto. distinto. Sí, es que a lo mejor sí que es inyectiva. No sé. ¿Qué No sé, pasa si Pablo. yo cojo la función h de x y decimos, vamos a darle a el valor 1 y a b el valor menos 1? Entonces me queda la función x al cubo menos x, ¿verdad? Esta es la función x que multiplica a x cuadrado menos 1, ¿verdad? O si sigo factorizando sería x menos 1 por Por x. X más uno, sí. Vale. Entonces, geométricamente, ¿de qué función se trata? Estaba hablando de una curvita graciosa, Ujú. porque al cubo. Entonces decimos, bueno, más o menos podemos intentar darle algunos valores sencillotes y decir, bueno, yo tengo la x, voy a poner por ejemplo aquí el 1, por aquí el menos 1, aquí el y, aquí el 0. Digo, hombre, ¿en 0 cuánto vale? Serapio. ¿Y en 1 cuánto vale? Serapio y en el menos uno Serapio. Y ¿Vale? por ahí en el raíz de 3 partido 3 o algo así, Y que entre sería un esos máximo. valores que están entre medias, hombre, yo sé que para el infinito, ¿esto para dónde se va? El límite, pues Ujú. cuando menos infinito, menos infinito. O sea que O esto en sea, algún para momento abajo, tiene que para abajo. hacer chum, así para abajo, ¿verdad? Y al más infinito es para arriba una rama, sí, parabólica, sí. ¿Vale? Entonces decimos, vale, y entre medias, no sé, vamos a Tenemos, coger un valor cualquiera, por ejemplo, el menos un medio. sí, pero está claro, tienes máximo y mínimo. Si le haces la derivada te va a salir como raíz de 3 partido 3, Ujú. una cosa así. O sea, va a tener un máximo por ahí, por ese lado, y un mínimo por el otro. Lo importante es que, por ejemplo, en el un medio, ¿cuánto vale? En el Menos un uno menos medio, un medio son menos 3 medios, y eso lo multiplico por menos un medio, y eso lo multiplico por un medio, ¿no? Y mm, sale 3 octavos, que es positivo, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. aquí, 3 octavos. Pon aquí un pone, ¿vale? Y en el un medio, ¿cuánto vale? Pues menos un medio por un medio por 3 medios. O sea que sale Pues menos 3 octavos, ¿verdad? octavos, sí. O sea que está en este punto. Como esto es una función continua, pues yo no sé qué hará, pero tiene que hacer algo que sea chum, 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 ¿verdad?
Obviamente Sí. esto está fatal dibujado, ¿no? Pero es Ya, para ya, hacernos sí, una sí, idea. sí, sí. Pero lo que uno ve claro es que entonces, en esta recta horizontal, ¿cuántas veces corta la recta horizontal a la gráfica de mi función? 3 veces. Entonces, inyectiva, Ay, esto es una manera guay de verlo, ¿eh? no es inyectiva. Pero habría que demostrárselo mejor con... No, esto es suficiente. Ah, vale. ¿Vale? Pero me lo voy a copiar. Ahora, sea cual sea la línea horizontal que tú dibujes, ¿va a cortar al menos una vez a la gráfica de tu función? Sí. Y eso significa que sí es sobreyectiva, ¿verdad? Mm. Vale, y matemáticamente, ¿cómo razono eso? Matemáticamente, la sobreyectividad viene a decir, tendría que ver si para todo y del conjunto R existe un X del conjunto R tal que, ¿qué ocurre? Que Y fuese igual a G de X, ¿cierto? Pues no, aquí es H, ¿no? A H de X, ¿verdad? Sí. Pero H de X, ¿cuánto valía? Valía A por X al cubo más B por X. Pero esto es lo mismo que decir que A por X al cubo más B por X menos Y es igual a cero, ¿verdad? Y esto resulta que es un polinomio ¿de qué grado? 3 ¿En qué variable? en X. Y nosotros sabemos que polinomios de grado impar siempre tienen una raíz real, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, existe por lo menos un X de R solución. Y este es el X que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Porque todo polinomio de grado impar tiene por lo menos una raíz real. El problema es lo que ocurre con los polinomios de grado par, que no tienen por qué tener soluciones reales. Puede que solo tengan soluciones complejas. ¿Vale? Vale. Ahora, fíjate en el D. El D dice, se parece mucho al C, ¿verdad? Me han puesto x al cubo, es como si coges el A como 1 y la B que vale 0, ¿no? Si yo he estudiado el C, ¿para qué estudio el D? ¿Qué diferencia hay? A ver, que estaba terminando de copiar, lo miro. X al cubo. Eh, bueno, evidentemente eso también es una curvita. Pero te dice si X es menor o igual que cero. Exactamente. Ya es que ya te están limitando el dominio. Esa es la Entonces diferencia fundamental. Que puede que aquí, sea inyectiva, porque claro, si tú quitas la parte de la derecha, entonces una recta horizontal solo va a cortar esa curva en un exactamente. Es punto. decir, lo importante es que la H que yo estoy cogiendo aquí va de R en R, porque no me han dicho nada. Pero ahora me empiezan a decir cosas. Es decir, en el apartado D, lo que tenemos es una aplicación T que va de menos infinito 0 en, si no me dicen nada, a priori todo R. ¿Vale? Luego, geométricamente, si tú lo quieres representar, sería la gráfica de la siguiente función. En el 0 vale 0 y ahora para la izquierda, hombre, un número negativo cualquiera, claro, ¿qué pasa? Que sale cada vez más negativo, más negativo, más negativo, ¿verdad? Mm. Porque si es un número negativo, al cubo es menos por menos, sale menos. O sea que siempre toma valores negativos, ¿no? Si te sale una rama parabólica para abajo. Entonces, ¿es inyectiva? Sí. En este caso sí, ¿verdad? Pero, ¿es sobreyectiva?
sobreyectiva. Esta es la Espérate, trampa, no, no, esta no, es la porque trampa porque he solamente dicho un tiene. pero. No, claro, porque tú solamente tienes un corte. Claro, A ver si. fíjate, dice, no, es que obviamente tú cortas por aquí, ¿verdad? Y cortas por lo menos una vez, y cortas por aquí, y cortas, pero como estoy dando en todo R, también puedo dar valores positivos, ¿verdad? Mm, Y entonces, si la X solo puede tomar valores negativos, ¿es posible que menos por menos por menos te dé un valor positivo? No, ¿verdad? no, Eso significa que no es sobreyectiva, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú, lo que estamos diciendo es que si lo quiero hacer analíticamente, ¿cuál es la solución de 2 igual a t de x? Que es igual a x al cubo. Pues sería tomar la x raíz como cúbica. la raíz Raíz cúbica. cúbica de 2. Pero este número es positivo o negativo. Positivo. Contradicción porque la x solo puede tomar valores menores o iguales que cero, ¿verdad? Sí, Si la única solución es un número positivo, es que entonces no puedes encontrar ninguna x negativa, de modo que t de x te dé el valor 2. Y ahí tienes con número el hecho de que mi aplicación o mi función no sea sobreyectiva. ¿Vale? vale. De modo muy similar, me han dicho en el mismo apartado, coger el cubo y coger el cuadrado si la x es mayor o estricta que cero, ¿verdad? Es decir, que el otro caso sería, yo cojo la aplicación x al cuadrado. Pero ojo, la x es mayor o estricto que cero, entonces solemos representarlo aquí como con un circulito cuando lo dibujamos, ¿vale? Esto sería t de x igual a x al cuadrado, mientras que esto sería t de x igual a x al cubo. Es inyectiva. Ocurre Sí, exactamente lo mismo que ocurría antes. Es inyectiva, pero no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? porque un valor negativo no pertenece al Por dominio que ejemplo, te el está dando. negativo o por ejemplo el cero. ¿Cuál es la solución de x cuadrado igual a cero? Que la x valga cero, pero x como es mayor o estricto que Mayor que cero, cero. ¿verdad? Entonces no toma soluciones. ¿De acuerdo? Vale. Esto es lo que estamos haciendo aquí en los distintos apartados. Cuando hacemos el E, el T, bueno, el E que me dan dos funciones con son raíces o el F que es la raíz de x cuadrado, hacemos todo el rato el mismo razonamiento, que lo podemos hacer con un razonamiento geométrico o podemos hacer un razonamiento analítico. Me da exactamente igual cuál hagas. Obviamente, si lo hago analítico, va a estar más completo, porque estamos haciendo las cuentas. Pero aquí puede ayudarme la geometría para ver si es o no es. Porque, por ejemplo, si yo cojo m de x igual a menos la raíz de x, pero con la x menor o igual que cero, va a ser sobreyectiva. A ver, esta inyectiva es. Inyectiva es verdad. ¿Por qué es Inyectiva inyectiva? es. Porque obviamente si m de x coincide con m de x tilde, entonces, bueno, o si solo si, menos raíz de x es igual a menos la raíz de x tilde. Si solo si, x cuadrado, bueno, elevo al cuadrado, ¿no? X igual al x tilde, ¿verdad? Apañado, ¿vale? Entonces es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? No, 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 no. ¿Por No, qué? porque es para valores menores o iguales que cero. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, busco un valor que sea, puede ser menos uno igual a menos la raíz de x? Esto sería sí, solo sí, menos por menos más, ¿verdad? Uno es igual a la raíz de x, ¿verdad? Sí, solo sí, elevado al cuadrado, uno es igual a x, ¿no? Y aquí tengo un Vale. problema porque el uno como es mayor estricto que cero, ¿verdad? Y estamos Sí. diciendo que solo me valen valores de x que sean menores o iguales que cero, ¿cierto? ¿Hasta Vale. ahí bien? Sí, sí, sí. Y entonces tengo un problemita aquí,
¿vale? Realmente, si somos muy tiquismiquis, hay una cosa que no hemos visto, ¿verdad? Y es que esto es menos la raíz de quién. De x, ¿no? De X, sí. Y menos raíz de x, o la raíz de menos x, eso cuando está definido. Es Es decir, que, tú en realidad puedes calcular, ¿tiene sentido calcular cuánto vale m de menos 4? no, hombre, está claro que no. Porque claro, esto sería menos la raíz de menos 4, ¿verdad? Y tú Pero, dices, ¿y por qué te ponen eso así? Tú no puedes, eso no. para que pienses, yo te doy un conjunto sobre el cual defino la función, pero en realidad vamos a ver dónde de verdad tengo una función. Porque en realidad, ¿cuál es el Pero dominio de m? el dominio de M desde cero incluido hasta infinito. ¿Seguro? El dominio de M para los valores que tú no Dentro, o puedes. sea, dentro de la restricción de que x tiene que ser menor o igual que cero. Ah, pues nada. Bueno, El hay uno cero, que el sí, cero, el cero. únicamente el cero, ¿verdad? Sí, 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 Entonces sí. realmente m es una función cuyo dominio es el punto cero. Solo puedo calcularla en un punto, ¿vale? Pero de forma similar, si me vengo a esta t de x, ¿cuál es el dominio de t de x dentro de esa restricción? Entonces, bueno, sí que sería inyectiva, pero no sobreyectiva. Aunque sea un punto, pero ya tú puedes poner ahí Como una solo hay recta. un punto, dice, pues claro que es inyectiva si es que nada más que hay un punto, no, solo hay uno, no tengo nada con qué comparar, ¿vale? Pero no es sobreyectiva, ¿cierto? No. Y para la t que tengo realmente, ¿cuál es el dominio de esta t? ¿De cuál? De t de x igual Esa. a la raíz de x, Ay, teniendo en nada. cuenta que x tiene que ser mayor estricto que cero. Ah, vale, o sea, tú ahí, el dominio de la raíz de X es desde cero incluido hasta el más infinito. Si tú Exactamente. pones, Aquí, fíjate que sí, aquí sí me lo ponen bien, si me ponen x mayor que cero. Entonces no sé si esto a lo mejor ha sido una errata que se ha equivocado cambiando el sitio. ¿Vale? No sé si está pensado a propósito para que diga en verdad solo lo puedo definir en un punto o se ha equivocado y he dicho, ah, no me da cuenta, me equivoca del orden, ¿vale? hmm, Pero aquí, dentro, la raíz de x tendría también el cero, pero como x mayor que cero me lo excluye, pues mi dominio es todo cero más infinito, ¿vale? Que es el conjunto que me da. Y esta función es inyectiva, es sobreyectiva, eso es ocurre lo mismo de inyectiva, antes. inyectiva es. Lo que es que Claro, no es sobreyectiva. inyectiva, seguro. ¿Por qué? Hacemos el mismo razonamiento, con la definición elevamos al cuadrado y nos queda que la x coincide con la x. ¿Sobreyectiva? No, porque basta tomar un valor negativo. Es que me estoy haciendo me lo estoy razonando yo aquí, he puesto t de x igual a t de x rabito. Ujú. Esto sí, solo sí, raíz de x es igual a raíz de x gorrito. Sí, solo sí, evidentemente x es igual a x gorrito. Exactamente. Sin embargo, para la sobreyectividad, la pregunta es, ¿existe un y de modo que dice el raíz de x es siempre un número como positivo? Positivo. Entonces es imposible encontrar que menos 2 sea igual a t de x. Porque esto es la raíz positiva de x y esto es siempre mayor estricto que cero. Entonces, ¿cómo va a ser menos 2 algo negativo igual a algo positivo? Es imposible, ¿verdad? No hay ningún x que cumpla que algo positivo sea igual a algo negativo. Es ¿De que el acuerdo? mismo razonamiento, que es que no me lo he escrito yo, cuando era t de x igual a x cuadrado, podríamos poner, por ejemplo, menos 2 igual a x cuadrado. Ujú. Entonces, no es imposible Exactamente. que esto, claro, Sí, sí. ya que x cuadrado Es es siempre mayor que cero. positivo, mientras que el menos 2 negativo no hay ningún x que haga que eso sea igual. ¿Vale? Y por último, no por ello menos importante, tenemos el f. Fíjate que en el f me dan una función que es la función k de x, que está definida como la raíz de x al cuadrado.
¿Y cuál es el dominio? Es decir, ¿de dónde a dónde va mi función k? Es todo R. Muy bien. De todo r, a priori a todo r. No te dan restricción. Entonces, ¿esta función es inyectiva, sobreyectiva? Hombre, Sí que, no, porque las raíces, por ejemplo, la raíz cúbica sí que es inyectiva, las raíces de grado impar, pero fíjate que aquí, sí si es no pongo nada, el signo de esta raíz es siempre positivo. Es como positivo. si pusiese un más. Lo que pasa es que no ponemos el más el primero. Claro, pero si tú, por ejemplo, le pones el 2, te sale la raíz, te sale 2 el resultado. Cada X es Exactamente. 2. Pero si le metes el menos 2, también te sale 2. Exactamente. Es Con decir, lo cual no es inyectiva. cuando nosotros calculamos k de 2, nos queda la raíz de 2 al cuadrado y esto es igual a 2. Mientras que cuando calculamos k de menos 2, nos queda la raíz de menos 2 al cuadrado, que es la raíz de 4, que también es 2. En realidad, si te fijas, es que resulta que esta función es una función muy concreta. Y es que cuando yo No, escribo k de x, que es esta raíz de x cuadrado, cuando el x positivo, ¿quién me da? El propio x, ¿verdad? Y cuando el x negativo, ¿quién me da? El x cambiado de signo. ¿Qué sí. función es la que te devuelve el elemento positivo La- si es positivo y positivo si es negativo? las pares. La función valor. Ah, la valor absoluto, quieres decir. Exactamente. Es decir, que en realidad la raíz de x al cuadrado es el valor absoluto de x. Que estamos acostumbrados a decir la raíz de x cuadrado es x. Bueno, si es positivo, porque si es negativo es menos x, como estamos viendo. K de menos 2 no es menos 2, es la raíz de 4 que es 2. ¿De acuerdo? Y esta función sabemos que si es inyectiva, No, no, a ver, no es es inyectiva. Acabamos de exactamente, decir que no es inyectiva. no es inyectiva, Y sobreyectiva yo diría que sí. Porque tú tienes siempre un i ¿seguro? para. Porque el valor absoluto de x es algo que siempre es mayor o igual que cero, Que ¿verdad? cero. ¿Y hay algún Claro, modo es verdad. de que Claro, haya un claro. x de modo que esto salga a menos 7? Claro, claro. Sí, 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 sí. Tampoco es posible, ¿verdad? Entonces, tampoco es sobreyectiva. Puedo poner el ejemplo de que, por ejemplo, el menos uno. El menos uno. Menos uno igual al absoluto de x para que valor de x. Dice, imposible. O menos uno igual a raíz cuadrada de x cuadrado. Exactamente, me da exactamente igual que lo de gas con la definición o con el valor absoluto. Las dos cosas me valen. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Vale. Sí. ¿Cuál más teníamos aquí? Ah, aquí dice, sea un conjunto A y F una aplicación que va de A en A, de modo que hay un cierto n natural, de modo que F elevado a n, que es compuesto consigo mismo n veces, es la identidad. Y te pide demostrar que F es una aplicación biyectiva. Claro, este es relativamente inmediato. ¿Por qué? Esto es como el que habíamos hecho antes de f, de f, de f, que te Claro, daba la identidad. porque este que nos está diciendo, observemos que yo tengo aquí que F elevado a n es la identidad en el conjunto A, ¿verdad? O lo que es lo mismo, esto lo puedo escribir yo como F con la F con la F, todo esto n veces, ¿cierto? Y todo eso me da la identidad. Pero claro, entonces yo esto puedo entenderlo como F circulito F circulito F aquí n menos una veces y lo vuelvo a componer con la F y eso me da la identidad en el conjunto A, ¿verdad? Entonces tengo lo que sería una inversa a la izquierda, ¿cierto? Mientras que lo puedo entender como la F, circulito, la F, circulito, la F, punto, 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 bueno, circulito, punto, punto, punto,
Y aquí la f, pero agrupo por la derecha n-1 veces. Y eso me da también la identidad en el conjunto A, ¿verdad? Sí. Si existe una inversa a la izquierda, entonces la aplicación f ¿cómo es? Inyectiva. Mientras que si existe una inversa a la derecha, la aplicación... Sobreyectiva. Pero si la f es inyectiva y sobreyectiva, entonces Biyectiva. pues ya lo tenemos probado. Y escribiéndole eso así, tal cual, si te lo pusiese, ya está. Tal cual. Es que tengo una proposición, ¿eh? Es decir, Ya, que no es que yo me lo esté inventando, es que hay un enunciado que te dice, si tú tienes una f que va de un conjunto, es decir, si tú tienes f que va de un conjunto A en un conjunto B, tal que resulta que, por un lado, existe una g que va del conjunto B en el conjunto A con... Resulta que yo cojo la f, compongo con la g, ¿verdad? ¿Y esto de dónde va? F empieza en el conjunto A, va en B y G va de B en A, termina en A, ¿verdad? si va Pues de que A en esto A. es la identidad en A. Entonces, inyectiva. La F, obviamente, ¿vale? Básicamente, si te fijas, es el resultado que nosotros hemos probado en el primero, ¿verdad? Que decía, si la composición es biyectiva, bueno, si la composición es inyectiva, ¿cómo es la aplicación F? Perdona, ¿puedes repetir? El ejercicio primero que hemos hecho, Sí, ¿qué probamos? Si la composición es inyectiva, ¿cómo es la F? inyectiva. Y aquí, básicamente, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo, si la composición es la identidad, hombre, es que la identidad es una aplicación que es biyectiva. En particular es inyectiva, ¿verdad? Luego, si la composición es inyectiva, ¿cómo es la F? Inyectiva. ¿Vale? Y si existe una H que va igual de B en A, solo que ahora yo puedo expresar H circulito con F. Claro, la H comienza en B, va en A, la A comienza en A y termina en F, o sea que esto es la identidad sobre el conjunto B. La identidad es biyectiva, pero sabemos que, o hemos visto en el ejercicio inicial, si tengo una composición sobreyectiva, la aplicación de la izquierda F también es sobreyectiva, ¿verdad? Sí. Pues eso es lo que estamos usando aquí. Eso es lo que te dice el teorema básicamente, o la proposición. ¿Vale? Vale. A ver, con F. Y tú dices, pues ¿quién tomo yo en este ejercicio como aplicación G? Pues tomo como aplicación G componer la F consigo mismo n-1 veces. Y ya está, ya lo tienes, claro. ¿Y quién tomo yo como aplicación H? Pues tomo como aplicación H, pues la misma, lo que pasa que a la derecha. Has puesto G dos puntos, ¿no? Como una definición. Sí, lo que pasa es que se me han unido los puntitos. Y Vale. aquí la fn-1, ¿vale? Esto es la H que estoy cogiendo aquí. Y la otra es la G que me hace falta aquí. Es que A y B, no, es que resulta que como la F va de A en A, el conjunto B es el mismo que el conjunto A. Entonces, en los dos casos, la identidad sobre el conjunto A. Simplemente lo entiendo como identidad, o sea, inversa a la izquierda o inversa a la derecha. ¿Vale? Pero lo tengo igualmente. ¿Se entienden estos tipos de ejercicios? Sí. Te voy a poner uno como tarea para que lo intentes, que es el que yo decía que es típico. Vale. Es el siguiente. Vamos a coger una función f que vaya del conjunto, por ponerlo sencillo, del conjunto 1, 2, en n al conjunto 1, 2, en n, que va a ser una aplicación O sea, va del mismo conjunto, en el del mismo conjunto al mismo conjunto. conjunto, ¿no? Exactamente. Y además hay n elementos, con n pertenecientes a los naturales de los buenos.
Es decir, los que empiezan en el 1. En el 1. El ¿Vale? N asterisco para el libro. Exactamente. Pero para nosotros, que somos los que sabemos, el n. Entonces, lo que yo quiero que demuestre es que f es inyectiva si y solo si la f es sobreyectiva. Si conseguimos demostrar esto, el ejercicio original realmente lo que dice es que haga lo mismo, pero para una función o aplicación f que va de en un conjunto A con A finito. ¿Vale? Y que pruebes. Pero esto es de examen. Esto sí es un ejercicio muy típico, no de un examen de la UNED. Pero sí típico de, por ejemplo, Universidad de Sevilla. Exactamente. A mí este me lo han puesto bastantes veces o aparece en las relaciones de ejercicio sobre todo. ¿Vale? El ejercicio formal como tal es que si tengo una aplicación que va de un conjunto A en un conjunto A, del mismo en el mismo, y es finito, entonces inyectiva sí solo sí es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Realmente el ejercicio original no es este, es de un conjunto A en un conjunto B, Con A y donde B A y finito. B son finitos, pero los dos tienen el mismo cardinal. Bueno, yo, el que me ¿Vale? has pedido. Básicamente, los dos tienen la misma cantidad de elementos y no hay infinitos elementos, ¿vale? Ya. Probar que Bueno, entonces es inyectivo si solo si es sobreyectivo. Por eso digo, inténtalo primero con conjunto del 1, 2 hasta n. Si lo consigues demostrar para el 1, 2 hasta n, ya lo puedes probar para cualquier otro conjunto. no, claro, es que estoy pensando, por ejemplo, si tú coges aplicación, quiere decir que vale, que a cada elemento solamente le corresponde otro DAI. Ujú. Pero evidentemente, para que sea inyectiva, por ejemplo, si f de 1, o sea, que si tiene la misma imagen, tiene que ser el mismo valor. Entonces, por ejemplo, al 1 si le corresponde el 2, al 2 no le puede corresponder el 2. Ujú. Exactamente. Pero, vale, sí, eso está muy bien. Pero si f es inyectiva, sí, solo si f es sobreyectiva. Es O sea, decir, que quiere decir que toda imagen, o sea, todo valor del segundo conjunto, que en este caso es el mismo, va a tener un original del que exactamente. procede. Exactamente. Pero, y como, bueno, yo lo pienso, pero es que así hago de pronto, digo, ¿y cómo pruebo yo eso, macho? Bueno, con lo mismo que hemos hecho, con lo que Te, hemos estado te voy a trabajando. dar una pista, ¿vale? Imagínate que esto fuese el 1, 2, 3. Y que aquí tienes el 1, 2, 3. Te da la pista no formal y luego tienes que formalizar esto matemáticamente, ¿vale? Sí, sí, sí. Imagínate que yo digo, el 1 va al 1, ¿verdad? Y el Vale. 2 va al 1. Entonces el 3 ¿a dónde va? A ver, si el 1 las manda al 1 y el 2 las mandaba al 1, ya tienes dos originales que tienen la misma imagen. No puede ser inyectiva si es Vale, así. sí, sí, pero digo, ¿a dónde puedo mandar el 3? Imagínate Al que no lo 1, mando al 1, ¿verdad? pues lo Que lo puedes mandar mando, al por 2 al ejemplo, 3. al 3. También lo podría mandar al 2, ¿verdad? O al Pero 1 fíjate también, si que quisiesen, ¿no? entonces, ¿hay alguno de aquí que se ha quedado libre? Anda, coño, vale, claro. El 2 se ha No, quedado el 2 libre, se ha quedado ¿verdad? libre. Claro, sí, sí. En el momento que yo repita algún elemento, hay alguien del otro conjunto que se queda sin pareja. Claro, sí, sí, la idea es esa, Si tú sí. repites algún elemento, es que no es inyectiva. Si se queda sin pareja, es que no es sobreyectiva, ¿verdad? O lo que lo mismo que Evidentemente. tú digas, no, imagínate que yo la voy a coger que sí sea inyectiva, ¿verdad? Por Otra ejemplo, el uno manera, mándamelo a cuál. ¿Al uno, al 2 o al 3? venga, al 1 mismo. Bueno, al 2 si quieres, yo qué Venga, sé, al da 2. igual. Ahora, el 2 no lo puedo mandar ni al uno ni, o sea, ni al 2, ¿verdad? O sea, lo Lo puedo manda mandar al al 1 uno o por al 3. ¿A cuál lo ejemplo. quieres mandar? Al 1 por ejemplo. Pero claro, ahora el 3 está forzado a mandarlo al 3. No pasa nada. ¿Es Claro. inyectiva? Sí, y sobreyectiva también. Vale, eso es un ejemplo, pero ¿cómo quiero probar esto matemáticamente? ¿De acuerdo? Y recuerda, cuando las cosas no me salen de forma directa, razonamos por reducción, No al absurdo. a ver si por ahí van los tiros para demostrar las dos implicaciones. Que es lo que hemos dicho de ¿qué pasaría si no fuese inyectiva?
que entonces irían dos a parar al mismo. Pero cuando voy rellenando, entonces hay al menos un elemento que se ha quedado sin su pareja, ¿verdad? Y no se lo puede escribir así, moda la vieja en el examen. No, en el examen tenemos que formalizar las cosas. Pues claro, precisamente lo que quiero decir es que si el uno lo manda al uno y el 2 lo manda al uno, para que fuese subjetiva tendría que pasar que el 2 fuese que el 3 fuese al 3 y el 3 fuese al 3, ¿verdad? Mm. Pero esto no puede pasar porque entonces no No es tengo una inyectivo. aplicación. Y sí que es Aparte. una aplicación, ¿verdad? Claro, sí, sí, es verdad. Exactamente. Pues por ahí va que escribamos esto, pero formalmente con los conceptos de inyectividad y subjetividad en matemáticas, ¿vale? Vale.